¿Cómo están, estimados oyentes de FM Radio Esperanza? Los saluda Débora Escobar para presentar una vez más Tiempo de Gracia, Día de Salvación, el programa radial de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, que se reúne en Cornelio Saavedra 520, aquí en La Consulta. Queremos volver a recalcar que el compromiso de nuestra iglesia, como también de nuestra audición radial, es con Dios y su bendita palabra, por lo que exponer fielmente la palabra de Dios es nuestro único propósito. Hoy continuaremos exponiendo, en la voz de nuestro hermano Jonás Escobar, el maravilloso Sermón del Monte, predicado por nuestro Señor Jesucristo. Seguiremos delineando las características que distinguen a los verdaderos hijos de Dios y que nuestro Señor lo presenta en las bienaventuranzas. Así que los invitamos ahora mismo, estimado oyente, a tomar su Biblia y sentarse en familia a escuchar lo que Dios tiene para decirle. Mientras se dispone a escuchar, pondremos al aire una melodía cristiana y tras ella la exposición de la palabra de Dios. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir
se conmueve mi fe. No temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. El peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, en Cristo siempre son. La salvación es del Señor, mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, en Cristo siempre son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Nos encontramos nuevamente en esta mañana de frente a este maravilloso sermón predicado por nuestro Señor Jesucristo, conocido como el Sermón del Monte.
y como ya hemos señalado en audiciones anteriores, tan necesario para su urgente aplicación a la Iglesia de Cristo en estos postreros tiempos en los cuales nos toca vivir. Estamos, según el bosquejo que nos hemos propuesto seguir, en el primer punto del mismo, que hace referencia a la esencia del cristiano, donde nuestro Señor Jesucristo está detallando las características que distinguen a sus hijos, aquellos que Él redimió y recreó, dándoles una nueva esencia. Cristo mismo los está definiendo a través de las bienaventuranzas, mostrándonos así quiénes, según el decir del propio Cristo, son cristianos. Los invito nuevamente a tomar sus Biblias y leer juntos allí esta primer parte del sermón, las bienaventuranzas. Allí en Mateo capítulo 5, en los versículos que van del 3 al 12, donde leemos de la siguiente manera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta aquí con la lectura de la porción bíblica. Como ya hemos considerado en nuestro programa anterior, programa al que pueden volver a acceder visitando nuestro Facebook, nuestro Señor empezó a delinear magistralmente qué características distinguen a sus hijos, mostrándonos que a los tales la gracia divina permitió contemplar su propia miseria espiritual al punto de considerarse pobres en espíritu. Los tales, al contemplar la podredumbre de su propio pecado y su carencia de méritos, se lamentan y lloran, y no sólo por sus propios pecados, sino también por los pecados de otros, pues tienen el sentir de Isaías, quien decía: «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey». Tal la expresión del profeta en Isaías capítulo 6, versículo 5. Los tales, según la palabra autorizada de nuestro glorioso Señor, son plena y completamente felices, son bienaventurados, pues el reino de los cielos ya les pertenece y finalmente recibirán total y perfecta consolación, pues Dios mismo enjugará sus lágrimas. Luego de referirse a estas dos características, el sublime maestro prosigue con su exposición y nos muestra la tercer característica que poseen los suyos, sus escogidos. Leamos el versículo 5. Bienaventurados los mansos, dice el Señor, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Volvemos a leer: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. A esta bienaventuranza vamos a referirnos el día de hoy. He aquí la tercera característica que muestra esta bienaventuranza: la mansedumbre.
y otra paradoja que choca contra la lógica humana. La sapienza humana concluye que la conquista del mundo es de los avasalladores, de los que exhiben arrogancia, fuerza, seguridad en sí mismo, todas manifestaciones de antropocentrismo total. Tanto más uno evidencie poder y capacidad, tanto más probable es que triunfe en la vida. Es el enunciado de los hombres de este mundo. Pero nuestro Señor y Maestro asesta un golpe mortal a este concepto de antropocentrismo, tan asentado y creciente en esta generación de hombres amadores de sí mismos, afirmando que quienes final y definitivamente conquistarán la tierra son los mansos. Esta bienaventuranza muestra una característica del cristiano que lo diferencia de manera terminante del no cristiano, al punto que éste no lo entiende. El incrédulo mira al genuino creyente y no lo puede descifrar. Pueden maldecirlo, pero él jamás responderá con maldición. Pueden hacerle padecer agravios, injusticias o hasta discriminaciones por causa de su fe, pero jamás responderá con la misma moneda ni con amenazas, sino encomendará su causa a Dios, porque sabe que Él juzga justamente. En otras palabras, se identifica con su Señor y sigue sus pisadas, tal como lo declara Pedro en su primera carta, allí en el capítulo 2, versículos 21 al 23, donde Pedro manifiesta: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y fíjese lo que dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto es algo que el incrédulo jamás lo entenderá con su humano razonamiento. Esto responde a la lógica bíblica de que el cristiano realmente tiene otra esencia, otros genes, que representan un verdadero enigma para el incrédulo, al punto que lo considera de otra galaxia, y en efecto lo es. El cristiano pertenece a otro reino, con otros principios, con otro sistema. Y esta afirmación de nuestro Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, tuvo que inevitablemente sorprender a su audiencia, en gran mayoría judía, y la mayoría de ellos tremendamente nacionalistas. Ellos estaban esperando un Mesías que conformara un ejército y derrocara al opresor imperio romano y estableciera un reino a su medida. Ellos pensaban en términos inmediatos, materiales y militares, pero nuestro Señor empieza a delinear las características de su reino y revela que tal conquista no solamente se limita a lo inmediato, sino que tenía y tiene proyecciones eternas, y no responde a esos caracteres, sino que quienes finalmente se les concederá la conquista de la tierra es a los mansos. Pero, ¿qué es lo que el Divino Maestro quiere significar al apuntar esta característica? Para desentrañarla, nuevamente tenemos que referirnos a la magistral secuencia que nuestro Señor está presentando en su exposición. Al profundizar esta secuencia, en cada bienaventuranza pronunciada por nuestro Señor, nos damos cuenta que lejos está de ser un enunciado improvisado o pronunciado al azar. La conexión entre una bienaventuranza y otra es magistral. Cada una no sólo sugiere invariablemente la siguiente, sino que también antecede e introduce a la siguiente. Notemos cómo la primer bienaventuranza muestra redimido en una posición de bancarrota espiritual,
al punto de verse a sí mismo como un pordiosero espiritual delante de Dios, lo que invariablemente nos lleva a la segunda bienaventuranza, el desconsolado llanto ante esta realidad, esa condición de pesar que lleva el hecho de caer en cuenta de las tristes consecuencias de nuestro propio pecado, e invariablemente nos introduce y conduce a un espíritu de mansedumbre que el sublime Maestro está presentando en esta bienaventuranza. Pero, ¿qué es lo que nuestro Señor quiere significar al referirse a los mansos? Sin duda alguna, el gran Maestro, al señalar esta característica de los suyos, está pensando y nos está dirigiendo de alguna manera al Salmo 37, donde encontramos 7 conceptos que se desprenden de esta bienaventuranza y que explican perfectamente lo que el sublime Maestro quiere significar. Veamos cada uno de estos conceptos. Vayamos al Salmo 37, abramos nuestras Biblias allí. El primer concepto que define al manso lo encontramos en los versículos que van del 1 al 9 de este Salmo 37. Allí leemos: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Este primer concepto está definiendo al manso como alguien que se muestra paciente y no tiene envidia de los que practican la maldad. Por el contrario, se deleita en Dios y encomienda sus caminos a Él. El manso es alguien que conoce a su Dios y no tiene que decirle nada, guarda silencio ante Él y solo espera en Él. El manso ve prosperar al que hace maldades y no se altera. Tampoco se excita en manera alguna a hacer lo malo. Al manso no le caracteriza ni la ira ni el enojo, sino que los considera descartables, basura, sin valor. Deja y desecha la ira y el enojo, porque al manso Dios le concedió mirar más allá. Sabe el destino de condenación final de los malignos y que Dios finalmente concederá al manso la tierra por heredad. Tal es el primer concepto, la primera definición que hace del manso, este salmo. Y el segundo concepto que muestra las características del manso lo podemos leer en los siguientes versículos, en los versículos 10 y 11, donde leemos de la siguiente manera: Pues de aquí a poco no existirá el malo, dice este salmo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Notable. Este segundo concepto muestra al manso como alguien a quien Dios concedió la capacidad de distinguir
lo pasajero de lo eterno, de observar de manera adecuada las cosas. Observa al que hace maldad y sabe que su paso por esta tierra es fugaz. En un pestañear, como dice el Salmo, en un abrir y cerrar de ojos, el malo ya no estará allí. El manso no tiene la mirada corta. Dios le concedió la facultad de mirar más allá. Es como Moisés, de quien las Escrituras dicen en Números 12:3 que era más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Y de quien testifican las Escrituras también en Hebreos 11, allí en los versículos 25 y 26. Fíjese lo que dice, que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, y que tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Y todo esto por qué? Porque Dios le concedió una mirada adecuada. Él tenía puesta su mirada más allá, en lo eterno, no en lo pasajero, en el galardón final, el premio de los mansos, la posesión de la tierra y la abundancia de paz. Esta es una notable característica del manso. Y el tercer concepto que caracteriza al manso y que presenta este Salmo 37, lo encontramos en los versículos que van del 12 al 20. Fíjese lo que dice. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Este concepto que presenta aquí el Salmo 37 define al manso como alguien que sabe que en el fugaz tiempo que cohabitará con el impío, éste será sumamente hostil con él. Maquinará y crujirá sus dientes contra él. Y hasta se le permitirá al impío tener y exhibir bienes materiales en abundancia, mientras que el manso tendrá poco. Pero ante toda esta adversidad, el que es manso descansa en Dios, deposita toda su confianza en Él. El manso sabe que su preservación no depende de sí mismo, sino que quien lo sostiene es Dios, y quien finalmente le otorgará el descanso y la heredad eterna. Notable característica del manso que presenta este salmo. El cuarto concepto que define al manso lo podemos ver en los versículos 21 y 22 de este capítulo 37 de Salmos. Allí leemos: El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Esta es una notable expresión. Este cuarto concepto
define al manso como alguien que sabe que su posición es de pura gracia y responde plenamente a la soberanía de Dios. El manso sabe perfectamente que tanto los benditos como los malditos son de Él, son de Dios. Sabe con certeza que si ha sido elegido como bendito para heredar la tierra, no es por algún mérito propio, no es por alguna capacidad innata en él, sino que tal condición responde exclusivamente a la soberanía de Dios. Tanto los benditos como los malditos son de Él. Y si Él tiene misericordia y da, como dice el salmista, es precisamente porque de gracia recibió. Esta misericordia recibida de pura gracia humilla al manso y lo lleva a ser misericordioso y dar, y adorar genuinamente a aquel que lo eligió como bendito, sintiéndose indigno de tal bendición. Es admirable notar cómo esta bienaventuranza, tal como ya hemos señalado, nos va introduciendo invariablemente en la siguiente. Llegamos al quinto concepto, el quinto concepto que define al manso, y lo encontramos allí, en los siguientes versículos, los versículos que van del 23 al 29 de este capítulo 37 de Salmos. Allí leemos: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. Este quinto concepto define al manso como alguien que sabe que su preservación no depende de sí mismo. Su autosuficiencia es aniquilada. Sabe que quien ordena sus pasos y los aprueba es Dios. Y que cuando cae no queda postrado solo porque Dios es quien lo sostiene. El manso sabe perfectamente que su Dios es santo y ama la rectitud, y esta santidad lo humilla. El manso nunca pierde de vista quién es él y quién es su Dios. Por lo tanto, nunca sentirá arrogancia alguna. El manso sabe que su Dios nunca lo desamparará, sino que lo guardará para siempre, puesto que Dios mismo lo revistió con la justicia de Cristo. Y si Dios lo considera justo, es sólo por gracia y por Él mismo. Tal es este quinto concepto que nos entrega del manso el Salmo 37. El sexto concepto que define al manso, lo encontramos en los versículos 30 al 34 de este salmo. Allí leemos: La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando lo juzgare. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás.
Este sexto concepto diferencia de manera inequívoca al manso del impío. La manera de hablar del manso no responde a los parámetros de este mundo. El manso no habla lo primero que le viene a la mente. Es consciente que aún hay en él parte de la naturaleza caída en pecado y tal como dice Santiago, el manso refrena su lengua. El manso sabe perfectamente que si bien la lengua es un miembro pequeño, puede jactarse de grandes cosas e incluso contaminar todo su cuerpo y causar un gran daño, tal como lo enseña Santiago en el capítulo 3 de su epístola. El manso siempre tendrá sumo cuidado de lo que pronuncia su boca y hablará sabiduría y justicia, como dice este salmo. Por otra parte, el manso tiene bien direccionado su amor. Su amor no está direccionado hacia lo pasajero, hacia lo perecedero. Ello no forma parte de sus prioridades. Ni los principios y parámetros de este mundo forjan su carácter. El manso ama la palabra de Dios. Dice este salmo, la ley de Dios está en su corazón, en lo profundo de su ser, en su misma esencia, y ella moldea su carácter. Sabe que sólo ella, la palabra de Dios, es su roca firme, y se sujeta a ella para que sus pies no resbalen. El manso solo espera en su Dios. Pueden levantarse un sinfín de adversidades a su alrededor. Él solo esperará y confiará en su Dios. Este es el concepto, el sexto concepto que entrega el Salmo 37. Y el séptimo y último concepto que nos da este salmo y que termina de definir al manso y al que Cristo se refiere en las bienaventuranzas, lo vemos en el versículo 35 al 40 de este salmo. Allí leemos, escuche bien lo que dice: Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová. Notable afirmación. La salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Este séptimo y último concepto que detalla este salmo define al manso como alguien que tiene plena conciencia de que su salvación es enteramente de Dios. La salvación de los justos es de Jehová, dice el corazón de este enunciado. Tal concepto reviste al redimido de santa mansedumbre, ya que nunca se creerá merecedor de nada, y sabe que si ha sido alcanzado por la misericordia de Dios y ha sido regenerado, es por obra exclusiva de Dios. Entonces puede apreciar al impío y su destino final, y sabe que él estaba allí. Las características del impío antes le eran propias, sumamente enaltecido, y su final era el de él, la condenación eterna. Y al mismo tiempo puede mirar al íntegro, al justo, y el hecho de ser contado entre ellos lo humilla.
se sabe inmerecedor de tal bendición. Cae en cuenta que de no ser por la misericordia y gracia divina, su destino eterno sería la condenación. Y si es contado entre los que aguardan un final dichoso, es sólo por la soberana voluntad de Dios. Sabe perfectamente el manso que su salvación es de Jehová, y esperará en él. Tales son las características del manso, y que nuestro Señor está mostrando en esta bienaventuranza. Mis hijos son así, dice el glorioso Señor. Son alcanzados por la gracia divina y se les revela su condición de pecadores. Se lamentan y lloran por sus pecados y son revestidos de santa mansedumbre. Si bien, y tal como hemos señalado en audiciones anteriores, es posible que en nuestra humana debilidad exhibamos tenuemente estas características, eso no quiere decir que el genuino cristiano carezca de ellas. Ellas están allí, han sido implantadas en el momento de su regeneración y han sido incorporadas en su ser como distintivos que lo caracterizan en medio de esta generación maligna y perversa. Pero esta bienaventuranza, al igual que todas las que está detallando el gran maestro, trae consigo una bendición eterna. El enunciado del glorioso Señor es: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y esto representa una bendición que va más allá de ser ya poseedores del reino de los cielos. Fíjese lo que el Espíritu Santo, con la pluma de Pablo, allí en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16 al 18, dice: preste atención. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y preste atención a lo siguiente: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Notable expresión del apóstol Pablo. Esta es una revelación asombrosa. Pablo no dice que somos herederos de Cristo. Eso ya sería una bendición sin igual para el que ha sido redimido. Sino que lo que dice Pablo es que somos coherederos de Dios con Cristo. Esto sin duda debe erizar la piel del que ha sido salvado. El hecho de ser coherederos con Cristo coloca al genuino cristiano en una posición de sumo privilegio que va más allá de ser poseedores del reino de los cielos. Pablo amplía este concepto cuando le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 12, que si sufrimos, también reinaremos con él. Esto cobra sentido las palabras del sublime Maestro cuando señala la bendición de los mansos. Ellos, dice el Señor, recibirán la tierra por heredad. Sin duda alguna reinaremos con Él. La tierra también será heredad de sus escogidos en Cristo. El que por gracia ha sido recreado, recibe absolutamente todo. No por nada Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente, aflicciones que como vimos en el Salmo 37 son profundas,
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero el genuino creyente, aquel que por gracia ha sido salvado, aún hoy mismo siente que la tierra ya le pertenece. Observemos atentamente lo que Pablo declara en su segunda carta a los Corintios, allí en el capítulo 6, versículo 10. Dice acerca del que ha sido regenerado: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esto va de la mano con lo que el Divino Maestro está enseñando en el Sermón del Monte. No siempre los rostros sonrientes y las risas son sinónimo de gozo genuino. Pablo dice aquí que el creyente, sin dudas, tiene motivos para estar entristecido, tal como vimos en la bienaventuranza anterior, pero su real condición es la de siempre gozoso. Puede pasar por momentos de aflicción, puede pasar por adversidades, pero él estará siempre gozoso. También es factible, tal como hemos considerado, que los incrédulos nos vean como pobres. Pero la realidad es que el genuino creyente, aun sin bienes de este mundo, enriquece a muchos con el mayor tesoro que jamás se pueda poseer, la palabra de Dios. También es una realidad que el creyente verdadero, comparado con los bienes que posee el incrédulo, pareciera que no tenga nada. Pero la realidad es que en Cristo lo posee todo. No solo es poseedor del reino de los cielos, sino que también en Cristo la tierra es su heredad. Pablo refuerza este concepto cuando, escribiendo su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 21 y 22, dice enfáticamente a los redimidos: todo es vuestro. Esto hace del redimido, del que ha sido revestido con santa mansedumbre, alguien completamente feliz y dichoso, es decir, bienaventurado. Y es aquí, y ya llegando al final de nuestra exposición bíblica de hoy, que nuevamente debemos mirarnos en este espejo, estimado oyente. Son estas características que el glorioso Maestro, el Cristo de Dios, está detallando en las bienaventuranzas, las que te distinguen como hijo de Dios. Contéstate a ti mismo. ¿Te has sentido y te sientes aún un pobre en espíritu, totalmente inmerecedor de la gracia de Dios? La presencia del pecado en tu vida y de quienes te rodean te afectan de tal modo que tu corazón se quebranta y tus ojos se llenan de lágrimas. ¿Sientes que Dios te ha revestido con santa mansedumbre y, lejos de regocijarte con los pecadores, sufres su desprecio y discriminación en santa mansedumbre a causa de tu fe en Cristo? Si estas características son parte de tu esencia, estimado oyente, da gloria a Dios. Eres un genuino redimido. Caso contrario, si ves que estas características no forman parte de tu esencia, allí donde estás, pide ahora mismo a Dios misericordia, y en su gracia te conceda el arrepentimiento que te guía a la cruz de Cristo y te otorgue eterna salvación. Que Dios, estimado oyente, bendiga su palabra en tu corazón. Amén. Puedo oír la voz de Cristo
hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión. Rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Y cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. De mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él. Nada más me satisface, Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. De mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Todo lo pagó quien por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre carmesí, con sangre carmesí, con sangre carmesí. Cuán clara y precisa es la palabra de Dios, estimado oyente. Nuestro Señor en este sermón no deja lugar a dudas de cuáles son las características que distinguen a sus hijos, aquellos que redimió con su sangre.
Si usted, estimado oyente, al escuchar la palabra de Dios, cae en cuenta que estas características le son ajenas y de pronto siente la carga de su pecado, reconociendo que nada tiene para ofrecer a Dios y que solo merece la condenación eterna, le animamos a acercarse a Dios con total confianza, pues Él ya pagó sus pecados en la persona y la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Arrepiéntase de sus pecados y clame a Dios por misericordia. Recuerde que a quien se acerque contrito y humillado, Dios no rechazará jamás. Llegamos así al fin de nuestro programa. Los esperamos el próximo sábado en este mismo horario y por esta misma emisora, FM Radio Esperanza en el 91.3 del dial. Continuaremos estudiando este maravilloso Sermón del Monte predicado por nuestro Señor Jesucristo casi en el inicio de su ministerio terrenal. Por otra parte, estimado oyente, queremos extenderle nuestra cordial invitación para asistir a nuestra reunión de estudio bíblico. La realizamos todos los domingos a partir de las 5 de la tarde, aquí en la consulta, Cornelio Saavedra 520. Nos agradará contar con vuestra presencia. Queremos decirle que no levantamos ofrenda. No deseamos ningún beneficio económico de parte suya. Solo nos mueve el único propósito de compartir las verdades bíblicas en un ambiente de sana camaradería cristiana. Ahora nos despedimos, no sin antes dejarle los medios por los cuales hacer contacto con nosotros. Nuestro teléfono es 26 22 68 47 45. Repito, 26 22 68 47 45. También, si lo desea, puede visitar nuestro Facebook ingresando directamente como Iglesia Cristiana Evangélica Reformada. Bien, estimado oyente, ha sido un verdadero placer estar con todos y cada uno de ustedes aquí en FM Radio Esperanza y en Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Que el Señor los bendiga grandemente.